pedimos al Señor que su bendición, su gracia esté con cada uno de ellos, con todos ustedes, y pues que nos dé la sabiduría y que nos dé el entendimiento para la palabra que hoy vamos a recibir. Este es un mensaje pues que tiene que ver mucho con lo que con el principio del año. Ahorita, que aunque ya han transcurrido algunos días, ya un poco más de un mes, el tiempo se va muy rápido, pues es una manera de exhortar y de animar a los hermanos a que no se rindan, a que permanezcan, a que perseveren en su fe. Y precisamente así se llama la enseñanza: no te rindas. Y vamos a ver algunos detalles de lo que representa a alguien que por la fe puede permanecer independientemente de lo que le esté sucediendo. Yo creo que todos nosotros hemos tenido y tenemos constantemente situaciones que nos hacen, pues que nos afligen, situaciones que nos pueden hacer dudar, que nos pueden hacer sentirnos muy cansados. ¿Quién no ha pasado por algo así? O sea, es algo humano, es algo natural y es algo que pues no nos debe avergonzar, y sobre todo pensando en que tenemos la mejor salida, tenemos el mejor apoyo, que es en nuestro Señor. Y yo le voy a invitar a que me acompañe al libro de Hechos, en el capítulo 28. El contexto de este pasaje que vamos a leer es cómo Pablo, ya casi al final de sus días, pues estuvo en un arresto, estuvo arrestado ya nada más esperando la sentencia a su vida. Y dice Hechos 28:30, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Y ahí recibía a todos los que iban a verlo, y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Pues aquí vemos cómo Pablo estaba prisionero, pero por causa del Evangelio. Siendo un anciano, casi al final la carrera de la fe, estuvo en lo que ahora podríamos mencionar como arresto domiciliario por 2 años esperando su juicio ante el César. Sin embargo, pues no fue la única vez que Pablo estuvo preso. De hecho, una gran cantidad de su vida él estuvo bajo prisión. En otras ocasiones también fue perseguido, y siempre por predicar a Jesús. Algo que tenemos que ver en él es que pese a todo lo que pudo vivir a lo largo de su vida sirviendo al Señor, jamás se rindió, no se desanimó, no se dio por vencido, y siempre estuvo determinado a cumplir la misión a la que fue llamado. De hecho, antes de ser preso en Jerusalén, fue por llevar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. En Jerusalén había hambruna. El Estado romano tenía muchos problemas de administración, y bueno, las iglesias de Macedonia, ahí eran las iglesias en Europa oriental, como Filipos, pues ellos habían juntado una ofrenda para llevarla a Jerusalén. Él tenía planes, incluso después de dejar estas ofrendas, para visitar la iglesia después de pasar por España. Eso lo podemos ver en Romanos 5:24 al 28, pero no vaya ahí, simplemente es historia lo que les estoy dando. Sin embargo, cuando llega a Jerusalén a entregar esta ofrenda, él va al templo por causa de los líderes judíos que le perseguían, fue tomado preso, y después de haber defendido su ministerio, ¿recuerdan aquella defensa que hizo ante el rey Agripa, ante Festo? Aquel que le dijo: por poquito y me convences, un rey de los judíos. Ahora sí que por poquito y lo convence, y pues por poquito y se va al cielo, ¿verdad? Porque rechazó el Evangelio. De ahí fue enviado a Roma. En ese viaje hacia Roma vino el naufragio. Después del naufragio,
Cuando llegaron a la costa, a la playa, lo muerde una serpiente, de todo lo libra el Señor, pero para que vean la cantidad de circunstancias que pasaba constantemente Pablo, hasta llegar a la casa donde fue encarcelado. Ahora, podríamos imaginar 2 años encerrados en una casa y no precisamente por una pandemia. O sea, sí sabemos lo que es estar encerrados, sí sabemos lo que es no poder salir a ninguna parte, pero aquí no. Aquí no fue por una enfermedad, no fue por haber cometido un delito, simplemente fue por predicar a Jesucristo. Y estaba esperando de un juicio por seguir al Señor, donde él sabía que finalmente podía costarle la vida. Ahora, sorprende mucho el aguante, vamos a decirle así, de este hombre de Dios, que en medio de todas las pruebas que pasó, las adversidades, persecución, desgracias naturales, estando prisionero, jamás dejó de predicar a Jesús. Y en toda generación se cuentan por millares, y eso es muy lamentable, de quienes se dicen seguidores de Cristo, pero al no estar afirmados en Él y en la palabra de Dios, o se van enfriando o aún se desaniman por situaciones que como cristianos sí deberían poder soportar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos el plan de Dios para nuestras vidas, sabemos la necesidad de las pruebas, sabemos que dentro de las aflicciones el Señor nos soporta, pero hay determinadas personas, creyentes, corazones donde la palabra de Dios no hace la obra completa, corazones que se endurecen y que cuando llegan los afanes, las preocupaciones, como en la parábola del sembrador, que hay una semilla que cae entre los espinos, ¿verdad?, representada por las riquezas, las seducciones del mundo, y bueno, son derrotados fácilmente por cualquier situación que se presenta, cualquier situación que les llega a simbrar un poquito o que los hace dudar de su fe. Y lamentablemente cada vez vemos que hay más de los que se van alejando, incluso apostatando de la fe, donde la incredulidad, la desobediencia y el temor son la causa principal de su abandono de la fe. Y lo más sorprendente es que en la actualidad son muchos los siervos de la iglesia, incluso pastores, que perdiendo su confianza en el Señor se están rindiendo y prefieren regresar a su vida pasada. Hay una estadística muy actual a nivel internacional que habla que un promedio de 300 pastores por casi mensualmente están desertando del ministerio a nivel mundial. ¿Se imagina la cantidad de gente que se está quedando sin iglesia? O sea, sin atención. Pero esto no es algo actual. O sea, esto es algo que ha sucedido siempre. Hombres que se desaniman, hombres que apostatan de la fe y que luego finalmente se convierten en tropiezo. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:9, el apóstol Pablo dice: procura venir pronto a verme, le dice a su discípulo Timoteo. Dice: porque Demas me ha desamparado, prefiriendo este mundo, y se fue a Tesalónica. Tesalónica era una de las ciudades más corruptas de la época, y es como alguien que dijera: pues yo ya no quiero saber nada de Dios y me voy a vivir a Las Vegas, por ejemplo, así, ¿verdad? Me voy de plano a perderme. En 2 de Timoteo 4:14 hay otro ejemplo donde dice: Alejandro el calderero me ha causado mucho daño, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Este Alejandro, que el calderero era un herrero, que estaba primero caminando en la fe y predicaba el evangelio era un discípulo de Cristo. Sin embargo, fue alguien que empezó a cambiar su manera de pensar y empezó a predicar otra doctrina, se hace de lado y dice: cuídate también tú de él, pues se ha opuesto mucho a nuestras palabras. O sea, empezó a dividir la iglesia, empezó a hacer cosas por su cuenta. Bueno, hay muchas cosas que pesan en esto, mis hermanos, como la ignorancia escritural, por ejemplo, la inmadurez, la ausencia de valores morales, espirituales, la ausencia de convicciones, son la causa principal
de que muchos creyentes se rindan frustrados y se alejen de la verdad. En especial quienes con dobles intenciones, pretendiendo servir a Dios, comienzan a servirse a sí mismos. Y por alcanzar anhelos personales, en esa soberbia se desvían del orden de Dios y arrastran a las almas débiles con tal de cumplir sus propios propósitos. Por eso Pablo expresa: Dios les pague conforme a sus hechos. ¿Por qué? Porque eran ya personas que en un tiempo estuvieron caminando bien, pero comenzaron a hacer su propia voluntad. Sin embargo, pese a todo, vemos cómo Pablo, aún prisionero por la causa de Cristo, mientras esperaba esta sentencia, no se desanimaba, no se rendía y continuaba testificando su fe a todo aquel que el Señor acercaba a su vida. Podemos ver cómo sus convicciones, su amor a Cristo, su amor a las personas lo llevaron a sembrar el Evangelio en cada lugar donde Dios se lo permitía. Así como pudo estar en un hogar, en una cárcel, en el camino, llegó a alcanzar ciudades de las más influyentes de la época, como Jerusalén, Antioquía, Galacia, Éfeso, Roma. O sea, fue un hombre muy trabajador. Y con el respaldo del Señor plantó iglesias, hizo discípulos, capacitó siervos, estableció pastores. ¿Qué nos habla esto? Que Pablo fue incansable en cumplir la misión que le fue encomendada. ¿Dónde vemos la misión que le fue encomendada a Pablo? Pues literalmente le fue profetizado en Hechos 9:15, cuando el Señor le dice a Ananías: ve. ¿Sí se acuerda cuando cayó del caballo Pablo? Cuando ya quedó ciego. Bueno, Ananías fue llamado por el Señor para imponerle manos, para sanarlo de lo que le estaba aconteciendo, para predicarle el Evangelio. Y pues Ananías, un poquito preocupado, como diciéndole: pero pues este es el que nos está persiguiendo, ¿verdad? Y el Señor le dice: ve, porque este hombre me es instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Pero lo más interesante es el versículo 16, donde le dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Usted cree que se puede padecer o se tiene que padecer por el nombre de Jesucristo? ¿Qué cree? Aunque no nos guste, diga que sí. Y le voy a decir por qué. Porque en el momento en que usted estableció su fe en Cristo, en el momento en que usted decidió caminar con Cristo, empezaron a levantarse muchas cosas a su alrededor, comenzando por su propia familia, comenzando con señalamientos, algo así que yo le llamo como una persecución social, incluso una persecución familiar, y luego entre mismos hermanos, ¿verdad? De manera que Pablo, entre viajes, peligros, pruebas y necesidades, fue testimonio, instrumento para la conversión de muchos hombres, mujeres, judíos, gentiles, ricos, pobres, dejando además, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pues un legado de vida con la palabra de Dios escrita. Pablo escribió el 30% de lo que conocemos como Nuevo Testamento, por decirlo así, inspirado por el Espíritu de Dios. ¿A qué nos lleva esto? Que este hombre, así como los apóstoles y muchos siervos que vinieron después de ellos, comprendieron la importancia de la misión que Jesucristo dejó a la iglesia. ¿Y a qué quiero llegar con esto, mis hermanos? Que muchas veces nuestras necesidades personales, nuestros anhelos o nuestros afanes, nos llegan a perder de vista el verdadero propósito porque el Señor todavía nos tiene aquí. O sea, nosotros sí, evidentemente, tenemos que cumplir con nuestros deberes personales, familiares, laborales. Tenemos que trabajar, tenemos que atender nuestra familia, vamos a estudiar, tener un oficio. Pero jamás podemos olvidar que somos mensajeros de un mensaje con dimensión de eternidad. O sea, que somos los proclamadores de la justicia de Dios, y ese es el trabajo de la iglesia. Por eso en Mateo 5:14 el Señor dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta es una analogía. O sea, ustedes cuando vienen de la carretera que va llegando aquí a Guanajuato, cuando venimos,
¿Qué vemos en las lucecitas arriba? O sea, es inevitable ver las luces en las partes altas. Entonces es lo que está diciendo el Señor. Dice, no se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cuáles son nuestras buenas obras? No las que creemos, no aquellas que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir importantes, o con las que a veces queremos que la gente nos identifique, nos admire. No, está hablando de la obra del evangelismo, está hablando de las obras que están diseñadas por Dios, dice en Efesios 2:10, las obras que anticipadamente el Señor estableció para que camináramos en ellas. Entonces tenemos nosotros una ventaja sobre los primeros cristianos. Cristianos que entregaron su vida, cristianos que por causa de ellos nosotros tenemos una Biblia en la mano, mis hermanos. Nosotros ahora tenemos el Evangelio, tenemos la palabra escrita de Dios, y la única misión que tenemos es sembrarla. Ahora el Espíritu Santo nos santifica, nos capacita, nos confronta, nos va formando el carácter de Cristo. La pregunta es, ¿qué está pasando con muchos cristianos en esta generación que estamos viviendo, que se están rindiendo fácilmente entre los afanes, las costumbres, la negligencia y a veces el pecado, sin ver que la gente que está a su alrededor se está muriendo sin Cristo? A mí me gusta hacer esta pregunta que sé que es muy obvia y que ustedes la conocen la respuesta. Ustedes sí saben que cuando una persona fallece, parte de este mundo sin Cristo, ¿sí saben su destino o no lo saben? ¿Sí o no? Sí lo saben. Entonces es el tiempo de tener misericordia por esa gente. No somos quienes los van a salvar, pero sí somos los que les podemos sembrar la palabra para que estas personas pues tengan la oportunidad de conocer el Evangelio y que el Espíritu Santo obre en ellas. Pablo, aún en las situaciones más difíciles, tenía presente su misión mientras esperaba el momento de partir con el Señor. Acompáñenme al libro de los Filipenses para que leamos cómo Pablo tenía esta convicción de caminar con el Señor hasta el momento que él tuviese que partir. Vaya conmigo a Filipenses 1 a partir del versículo 20. Dice Filipenses 1:20: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y como siempre, también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¿Qué significa esto? Que aun cuando nosotros partimos con el Señor, si dejamos ese legado que el Señor nos dejó en las manos, nosotros estamos magnificando al Señor, lo estamos glorificando. Aún con nuestra muerte, somos sembrados, mis hermanos. Este fin de semana pasado fallecieron dos hermanos, un hermano y una hermana en la ciudad de la iglesia de León. De esas veces que se te juntan las cosas. Uno fallece el viernes, otro fallece el sábado. Y pues tuvimos también que estar acompañándolos, ¿verdad? Pero es muy distinto saber que fueron personas que dejaron sembrado algo, que fueron fieles a la palabra, que dejaron un legado a su familia, donde yo les decía, recuerdo el versículo donde el Señor dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no da fruto. Y le decía yo a la gente que estaba escuchando, ahora su familiar ha sido sembrado. No dejen sin fructificar ese legado que él dejó,
porque Él les dejó un ejemplo, les dejó un testimonio, y así es como nosotros podemos dejar también un legado. Entonces dice que aún por vida o por muerte, Cristo será magnificado en él. Pero mire el versículo que sigue, el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso es muy importante, mis hermanos. Entender que bajo cualquier circunstancia, finalmente vamos a estar con Él. ¿Cuánto tiempo nos resta a cada uno? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero lo que sí le puedo asegurar que en 100 años no vamos a estar ninguno de los que estamos aquí. Pude haber dicho 50, pero aquí hay unos jóvenes que a lo mejor alcanzan todavía. Pero ya a 100, ahora, 100 años se van bien rápido, desde el punto de vista humano. ¿Qué es eso contra toda la eternidad? Aquí lo importante es ver a dónde vamos a pasar esa eternidad. Entonces dice, pero si el vivir en la carne, o sea, si el vivir en este cuerpo resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, si continuar el ministerio va a resultar en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne, o sea, que estar vivo todavía, es necesario por causa de ustedes. Fíjese qué dilema de Pablo. Entre partir con el Señor y predicar el Evangelio, servir a la iglesia. ¿Cuál es el dilema de la mayoría de cristianos de esta generación? ¿Hacerse rico? ¿Buscar placeres? O sea, vamos a pensar en qué tiene la mente la gente. ¿Será que la tiene en el hecho de que algún día va a partir con el Señor y tiene algo que hacer? Estoy hablando de cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el dilema de la mayoría de nosotros? Cuando muchas veces es el egoísmo, la comodidad o la búsqueda de placer lo que llena la mente y el corazón. ¿Por qué? Porque el mundo es muy seductor, es muy atrayente y se está incursionando en la iglesia, incluso haciendo caer muchos pastores que no están buscando precisamente el que el reino se extienda, el reino de Dios, sino están buscando lo personal. Hay un cristianismo que se conforma al cumplimiento de deberes, así como si fuese una religión de apariencias, pero sin la consagración, la santidad que Dios demanda para estar en su presencia, y en esa condición llevar su salvación a quienes acercan nuestras vidas. Y cuando se pasa por alto el orden de Dios, solo se vive un cristianismo emocional, un cristianismo desequilibrado que lleva a extremos. Por ejemplo, hay quienes desean sembrar el evangelio en los demás sin trabajar primero en sí mismos y en los de su casa. Es a los que yo les digo, ustedes son candiles de la calle y oscuridad de su casa. Quieren estar predicando el evangelio, quieren estar haciendo muchas cosas afuera, pero ¿por dónde se tiene que comenzar? Por la casa, ¿verdad? Hasta parece que están esperando que otros hagan su trabajo de dar testimonio, presentar las buenas nuevas a su propia familia. Hay otros que se rinden, ¿verdad? Están caminando con Jesús, pero por su inmadurez y su falta de fe, no luchan, se desaniman ante cualquier acechanza, ante cualquier circunstancia que se levanta. Así como cuando los discípulos estaban todavía en ese proceso de capacitación por parte del Señor Jesucristo, el Señor Jesús los iba llevando de la mano para darles esa encomienda finalmente de continuar por la obra por la que vino este mundo. Pero en el camino los discípulos pasaron por muchas pruebas. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor envía a sus discípulos a cruzar el lago de el mar de Galilea? Mire, aquí el maestro les dice, crucemos al otro lado, y él iba en la barca. Dice el Mateo 8:25, y acercándose, o sea, empezó la marea, empezó una gran tormenta, estaban desesperados,
Estamos hablando de Mateo 8:25. O sea, apenas comenzaban a conocer a Jesús. Y les dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Fíjese la expresión y fíjese las circunstancias. Ahora, en Mateo 14 vemos un evento parecido. El Señor acababa de dar de comer con unos cuantos peces y unos panes a una inmensa cantidad de personas, más de 20,000. Habla de 5,000 hombres, pero llevaban sus familias. Cuando el Señor se queda todavía a atender a alguno de los que estaban ahí, les dice a sus discípulos: pasen al otro lado y yo los voy a alcanzar. Ahí no iba en la barca. Dice que cuando comenzaron la travesía, el Señor estaba orando. Así dice la Escritura, usted lo puede leer en Mateo 14. Bueno, comienza una gran tormenta. Ellos sentían que morían. Tenemos que entender que ahí había hombres muy capacitados, había pescadores que eran pues extraordinariamente capacitados en el arte de las barcas, ¿verdad? Sin embargo, ya estaban desesperados. Ese fue el evento cuando el Señor llega caminando sobre el agua. Hasta lo ven como un fantasma. Ahora, ¿a qué es lo que voy? Después del evento en que incluso Pedro le dice: si eres tú, deja que yo camine sobre las aguas, y todo esto que usted ya conoce, y él se hunde por la falta de fe, dice en el versículo 32, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿A qué voy? En el primer evento, ¿qué dijeron? ¿Qué clase de hombre es este? O sea, todavía lo veían como alguien que tenía ciertos poderes, pero no reconocían quién es. Ahora ya dicen: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y ese es el asunto, mis hermanos. ¿Qué nos enseña esto? Que primero necesitamos conocer realmente a Jesús. Y segundo, que si nos llenamos de temor ante las pequeñas tormentas de la vida, ¿cómo será nuestra reacción ante las tormentas más fuertes que definitivamente se habrán de presentar? Porque de que las tormentas, llámense situaciones difíciles, aflicciones, se van a presentar, se van a presentar. Aquí no cabe el hecho de decir que porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos, nada nos va a suceder. Al contrario, mis hermanos, las cosas son iguales. La diferencia es que tenemos a Cristo y nuestra reacción es distinta. Entonces, si no somos fieles en lo poco, ¿cómo podemos pretender lo mucho? Dice la Escritura. Si no somos obedientes al Señor, ¿cómo pretendemos llegar a la meta? La palabra nos desafía cuando somos tentados a rendirnos ante las circunstancias, que, como les decía, en algún momento tendremos que enfrentar. Y si no podemos hacer frente a dificultades menores, ¿cómo afrontaremos las mayores? Considerando que de la manera como hagamos evidente nuestra fe, de la manera como obedezcamos la palabra de Dios, así es como también vamos a cumplir la misión de mostrar la salvación en Cristo. ¿A qué voy? Usted dice: yo soy cristiano, predica el Evangelio, dice que confía en Dios, les habla del poder de Dios, les habla de las misericordias de Dios, y está bien. Pero ¿qué sucede cuando le llega a usted la adversidad, cuando le llega la aflicción, cuando le llegan las situaciones difíciles? ¿Qué sucede? ¿Realmente testifica esto que predicó? De tal manera que la gente que lo vea diga: realmente es una persona de fe, realmente está confiando en Dios. Pero si usted le está predicando a la gente y es el primero que se achica, es el primero que se pone atemorizado, ¿qué clase de testimonio cree que le va a dar a la gente que le predica? Entonces tenemos que estar afirmados en la fe, porque tenemos la misión de mostrar la salvación en Cristo. De tal manera que la misma Escritura nos dice: ninguno que haya puesto la mano en el arado debe siquiera pensar en rendirse, porque además de ser un acto de ingratitud, ¿dónde quedarían sus convicciones?
¿Dónde quedarían nuestras promesas de fidelidad al Señor? Porque somos buenos para hacer promesas. Señor, yo te seguiré. Señor, yo confío en ti. Señor, yo te creo. Pero ¿será que solamente lo decimos cuando las cosas van bien? Porque hay mucha influencia de malas enseñanzas, de enseñanzas desviadas. Y eso hace que sea común encontrarse con creyentes que se rinden frustrados, desanimados, molestos incluso, porque fueron enseñados de una manera equivocada, dándoles a entender de un cristianismo fácil, un cristianismo de promesas, y ahora se convierten en creyentes débiles que se dejan caer ante cualquier situación y dejan de afrontar su realidad. No quieren seguir adelante porque incluso llegan a desconfiar de Dios. ¿Qué debe hacer alguien que ha caído en una condición así? ¿Qué representa que alguien haya caído así? ¿Y qué necesita para ser levantado, para restaurar su fe? Primero, reconocer a Jesucristo. Darse cuenta que realmente está delante de quien él o ella confía. Humillar el rostro, ponerse a cuentas con Dios, disponer su corazón a la obediencia, renovar su entendimiento y retomar su fe. Hay creyentes que se han apartado, pero desean caminar con Cristo. De ahí la importancia de experimentar el quebranto, el arrepentimiento, el reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras carencias, clamar por su ayuda, clamar por su gracia. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a depender de Dios. Es muy fácil rendirse, mis hermanos. Y yo le voy a decir algo. Pedir ayuda cuando las cosas nos van mal no significa que te estés rindiendo, ni tampoco es un acto de cobardía. Hay muchos que cuando se están sintiendo mal, que cuando están a punto de caer, cuando están flaqueando, prefieren que nadie se entere. Mis hermanos, es todo lo contrario. Se necesita ser muy valiente para humillarse, para pedir ayuda, para pedir perdón, para tomarse de la mano del Señor. ¿No se ha dado cuenta que cada vez que platicamos con otro creyente, llegamos aquí a la iglesia y le preguntamos cómo está, qué dice siempre? Bien. Gloria a Dios. Hasta dicen algunos, ¿verdad? Aleluya en victoria, ¿verdad? O sea, muy cristianés toda la cosa, ¿verdad? Pero realmente tendrán la capacidad de decirle algún día a alguien: ¿sabes qué, hermana, hermano? No me siento bien. Necesito ayuda. Necesito el apoyo. Y para eso somos los siervos, para recibir a quienes tengan este tipo de circunstancias. Para eso está el pastor, ¿verdad? Esa es la única manera de que alguien se pueda levantar y volver a poner su mirada en Cristo. ¿Por qué? Porque es fácil en el camino rendirnos. Es fácil en el camino desfallecer. Pablo, como los demás apóstoles, independientemente de que caminaron de la manera como ya lo recordamos en esta tarde, en esta noche, tuvieron sus momentos de agonía, sus momentos de flaqueza, sus momentos de tristeza. Hay un salmo escrito por el hombre conforme al corazón de Dios, que él nunca se limitó en expresar cómo se sentía. Y eso fue precisamente lo que hizo que él tuviera una relación muy cercana al Señor. Y en el Salmo 13:1, ustedes acompáñenme ahí. Dice: Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Me olvidarás para siempre? Fíjese qué palabra le está diciendo al Señor. ¿Usted cree que David confiaba en Dios? Sí. Pero ahorita está hablando de esta manera. Dice: ¿hasta cuándo te esconderás de mí? ¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estar tristes todo el día?
¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir, estar triste? ¿Hasta cuándo habré de estar sometido al enemigo? El clamor de David expresa su dolor, su tristeza por la situación en la que estaba, la que estaba experimentando, perseguido. Este salmo lo escribe cuando él estaba encerrado en una cueva, la cueva de Adulam, con carencias, con responsabilidades que no podía cumplir. Él había tenido que dejar a su familia encargada. Él tenía la responsabilidad de cuidar a la gente que él estaba siguiendo, de manera que se sentía abatido, como si Dios lo hubiese abandonado. Y desesperado ante lo prolongado de su aflicción, él clamaba: ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Mire, David fue un hombre que confiaba plenamente en el Señor. Sin embargo, ahora vemos a alguien desanimado, triste, cansado. ¿Qué nos indica esto? ¿Será que un cristiano se puede poner triste? ¿Será que un cristiano se puede desanimar? Sí, pero no rendirse. David, fiel a sus convicciones, su confianza en Dios, hizo que pusiera a Dios mucho más elevado que sus problemas, comprendiendo que ante cualquier circunstancia, y más ahora que las cosas estaban totalmente fuera de control, sin la posibilidad de salida, solo su fe y su confianza en Dios lo podían sostener. David sabía que necesitaba descansar en el Señor, como todo aquel que confía en su Salvador debe descansar en Él. Así que, si nosotros confiamos en Dios, si sabemos que el Señor dio su vida por nosotros, también podemos estar convencidos que jamás nos dejará de su mano. Pablo, con esa convicción, jamás perdió su confianza en Dios, pero tampoco perdió de vista el propósito de su llamado, y pese a todo, continuó a la meta, esperando en el Señor, predicando el Evangelio. ¿Quién no ha pasado por el terrible suceso de estar esperando? Es lo que yo le llamo la experiencia de la sala de espera. Y si no estamos preparados, la mayor de las veces es desesperante. Le voy a poner un ejemplo. Si usted va a hacer un trámite a gobierno, si usted va a un consultorio médico, si usted va a un dentista con una muela que le duele terriblemente y no se está preparando para saber que va a haber una persona delante de usted o una gran fila antes que usted, va a ser desesperante. ¿Quién ha llegado a un consultorio esperando que lo atiendan de inmediato con un dolor muy grande y le dicen: siéntese ahí, ahorita le llamo? Y se siente horrible. Igual con un trámite. De repente dice: voy a pagar, ahorita regreso, y ve que la fila es como de 100 metros. Entonces tenemos que estar preparados para las cosas que sabemos que pueden suceder. De tal manera que, haciendo una analogía con esto, mis hermanos, las salas de espera de la vida real pueden ser más difíciles. Como esperar por el regreso de un ser amado, por esperar la sanidad de un familiar que está grave, por una situación familiar que no se resuelve, por un accidente, una situación financiera inesperada, donde usted siente que no lo llaman, y al darse cuenta de que nada o muy poco ha cambiado, no puede preguntar cuánto tiempo durará la espera. Si está en un consultorio, puede pararse y decirle a la recepcionista: señorita, ¿qué horas me van a atender? Pero en las salas de espera de la vida, ¿a quién le va a reclamar? ¿A quién le puede decir: ya atiéndeme, Señor, ya estoy desesperado? Bueno, si no estamos preparados, o si estamos engañados, o estamos mal enseñados por falsas promesas, hay quien se ha sentido frustrado en esperar en el Señor. Porque si bien esperar es muy difícil, ahora imagine si está esperando bajo las propias expectativas.
De tal manera, mis hermanos, que debemos aprender a caminar en la paz de Dios durante los momentos difíciles, convencidos que al mismo tiempo su cuidado, su amor es con nosotros, sin importar la situación. Y yo sé que usted ha escuchado mucho esto, pero lo que más me interesa es saber o ver que usted lo experimenta cada día. Porque usted no dudo que esté pasando por situaciones, que haya pasado por situaciones, y mire, aquí está. ¿Está usted de pie? Seguramente hay trabajo, hay pan en la casa, hay algo que ponerse, sí, hay dificultades. Ya pasó otro año. Le digo, le he dicho a otros hermanos, somos sobrevivientes de muchas cosas, de cuántas cosas nos ha librado el Señor. Estamos en un año que quizás muchos ni siquiera pensábamos que podíamos llegar. Así que, mis hermanos, tenemos que aprender a esperar en el Señor sin rendirnos, porque Dios no es insensible a nuestras circunstancias. Dios no ha perdido de vista a ninguno de nosotros, tampoco ha olvidado nuestras oraciones. Así que esperar en el Señor con la confianza de que Él está escuchando, que habrá de responder. Entonces deje toda preocupación y ansiedad en Él, porque tiene cuidado de usted. Y esa sí es una promesa. Pablo lo dijo de esta manera, Primera de Pedro 5:6. Yo sigo leyendo esta versión de Reina Valera actualizada porque tiene una forma más sencilla de expresión. Dice Primera de Pedro 5:6: muestren pues humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces es presente tener convicción que la fidelidad de Dios es verdadera, y ahí descansar. ¿Por qué? Porque entonces nosotros podemos entender que si nos ocupamos de las cosas del Señor, Él se va a ocupar de las nuestras. Entonces, si usted tiene convicciones, no hay por qué rendirse. Habrá quienes se consideren más fuertes y estén más firmes en la fe. Entonces a ellos les digo, guarden su corazón para resistir cada tentación que se habrá de presentar. Reconozcan su debilidad y su capacidad de caer, porque también es un error pretender, creer, hacerlo todo. Quienes se sienten débiles, bueno, den ese paso de fe, tómense de la mano de Jesús, confíen en su fidelidad, confíen en su misericordia, porque solo así, mientras Dios nos permita, tendremos la esperanza y la certeza de poder llegar al final. Y si el Señor nos levantó de la nada, mis hermanos, si nos trajo del mundo, de ese lugar donde cada uno sabe que nos trajo, a su luz admirable, dándonos nombre de hijos de Dios, entonces no podemos menospreciar una salvación tan grande. Tampoco podemos menospreciar el privilegio de servirle. Desde el principio la Iglesia ha pasado por todo tipo de agresiones. La Iglesia, mis hermanos, desde sus principios ha pasado por los conflictos más terribles de la historia, pero por la gracia de Dios ha prevalecido y lo seguirá haciendo hasta el final de los tiempos, porque esa es la promesa de Dios. Y aunque muchos llegaron a sentirse olvidados por Dios, jamás se rindieron y comprobaron que Dios siempre permaneció con ellos, fiel, cercano. Pero esta experiencia solo es para quienes ponen su mirada en Jesús, para quienes realmente confían en Él. La pregunta es, ¿tiene usted la confianza suficiente en el Señor como para que, a pesar de las situaciones, a pesar de lo que pueda estar viviendo, sí se puede entristecer, sí puede haber desánimo, pero jamás rendirse? Haga una meditación al respecto. Voy a terminar con unas palabras de Pablo, que, convencido del amor del Señor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, expresa en Romanos 8:35.
Y ahí él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. El Señor no nos engaña, no miente. Su fidelidad permanece para siempre. De manera que si tenemos su amor, si tenemos su provisión, su misericordia y cuidado, no habrá de qué temer. No habrá por qué retroceder o por qué rendirnos. Recuerde que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Está usted convencido, convencida, mi hermana, de que bajo cualquier situación el Señor está con usted? Entonces, no se rinda. Clame, pida ayuda, levante la mano. No se consuma en su dolor. Permita que la iglesia la abrace, permítase el consejo del pastor, pero jamás se rinda. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche porque nos das una palabra que nos alienta, que nos permite entender el proceso del creyente, Señor, que siempre habrá situaciones que se presenten que nos puedan sacar de nuestro equilibrio, de nuestra paz. Pero tú nos muestras esta tarde, esta noche, Señor, nos dices, no te rindas porque estoy contigo. Y eso es algo que tenemos que hacer personal. Pero esto es algo, Señor, que solamente los hijos de Dios podemos entender. Porque sabemos que tú jamás nos desampararás y que tú habitas, Señor, con quien es humilde de corazón, con quien se presenta con manos limpias. Así que, Señor, muchísimas gracias por tu palabra y te pedimos, yo te pido personalmente que a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, a cada familia representada en esta iglesia, Señor, tú le guardes en el hueco de tu mano, Señor, que nada les falte y que puedan seguir caminando con la confianza de que tú siempre estarás con ellos. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén.